Hola Lucía, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Ahí, ahí estaba, ahí estaba Pablo Pogonza, que lo conoce, ¿no es cierto? Sí, El enfermero nuestro de la sala por conectarse. Si querés, esperamos un par de minutos que se conecte y empezamos. bueno. Es casi una clase particular la que estás acostumbrado a tener. Sí, este año fue todo particular, básicamente. Está La bien, está única que bien. creo. Vas a ser como nuestra malcriada, entonces, ¿qué va a hacer? Más o menos. Está bien, está bien. Pero bueno, siempre pasa en las carreras que son nuevas. Bueno, el número de gente va a ir creciendo con los años, digamos. Siempre así. Pero bueno, esperamos un ratito y si se conecta Pablo, y si no, 6:05, empezamos la idea de... Ahí me Bueno, escribe, ¿no? Ahí está, sí. La idea de estas dos clases son, te diría, un poco aburridas porque son la introducción a la cardiología intervencionista, entonces la idea es ver un poco de historia, ujú, que bueno, hasta que te toca enseñar, la historia es un bodrio, porque bueno, uno dice, ¿para qué ponen esto? Pero bueno, la verdad que después con el tiempo uno siente que está donde está gracias a toda esta gente que ha innovado y que ha logrado un montón de cosas impensadas realmente. Ahí está entrando Pablo. Entonces, bueno, vale la pena no, no para que te estudies esas cosas, porque la verdad que no vienen al caso, no cambian, pero como honor a la gente que claro, le da origen a la profesión, me parece razonable que por lo menos repasemos y bueno, disfrutemos de una charla que para ver las novedades y cómo se han ido dando las cosas que son realmente interesantes. Y después hay una clase que se repite, que la debes haber visto con el doctor Mayoras en cámara gamma, que es la radioprotección, que es una sí, cosa muy importante en nuestra especialidad. Tiene pequeñas diferencias porque ellos utilizan radiaciones gamma y nosotros eh, rayos X. ujú, Básicamente es esa la diferencia, pero en última instancia la irradiación de los dos es maligna y bueno, y hay que cuidarse uno que estás expuesto todo el tiempo. Eh, Así que bueno, vamos a ver algunos de los conceptos que seguramente ya lo sabes y los repasamos. bien. Hola Pablo, buenas tardes. Él se conecta por ahí, está en la sala trabajando, si por ahí No va a no responder. puede contestar. Pero bueno, ahí está, yo te diría 18:05, la idea es que empecemos. Ahí en el medio, cerca de las 19, hacemos un break para tomar agua y bueno, un mate, un té, lo que tengas a mano. Y bueno, trato de coordinar para que ese sea probablemente no va a ser el cambio de presentación, la de la historia es un poquito más corta, pero bueno, y vamos a tratar. Es difícil lograr una clase de 2 horas cuando el alumno es uno solo, porque surgen menos preguntas, hay menos dudas, se hace menos interactivo, se hace muy monótono, bastante unilateral, digamos, uno solo hablando. Pero bueno, cualquier duda que tengas, aportes y cosas, sentite obviamente con la libertad de parar y preguntar y repreguntar las veces que te haga falta. ¿Ah? Bien. Lucy, ya, mira esta, que es la primera charla. Como te dije, es la historia de la cardiología intervencionista y nos da origen a la especialidad. Entonces está muy bien que uno repase cuáles han sido los hitos más importantes de la historia para entender, bueno, así como todo, ¿no? Como los autos, como los televisores, no sé, como las casas.
no empezaron siendo como uno las ve, sino que tienen una historia de desarrollo que por ahí es interesante tener en cuenta. Nosotros decimos que este señor suizo de origen, Andrea Grunzig, alemán, perdón, de origen, Andrea Grunzig, es el padre de la cardiología intervencionista, y ya lo vamos a ver en detalle, y es porque es quien hace por primera vez, o quien hace la primera angioplastía coronaria, digamos. Entonces él es el que le da origen a esta técnica, que a su vez le da origen a la especialidad, digamos. Para él, llegar a este momento y poder hacer la angioplastia coronaria, bueno, han pasado un par de hitos en la historia. Ese es él en su laboratorio, eso es el hospital universitario en Zúrich, donde hice parte de mi formación. Estuve en esa sala en realidad no en esa sala de cateterismo, no existe más, pero sí la sala de cateterismo que lleva su nombre. Y esta es la publicación original de su desarrollo, digamos. Era un paciente súper joven, tenía 39 años y tenía una obstrucción. Esta era la angiografía que había en la época, digamos. Esto está tomado original de su publicación. Era un paciente que estaba con un ángulo inestable, que no quería cirugía. Cuando le hacen la coronariografía tenía una lesión única en descendente anterior. Le hacen una angioplastía con balón, con ese balón que él muestra ahí, que esto lo diseña con los ingenieros del hospital. Es un catéter que en la punta tenía un globito, un baloncito. Eso lo llevan hasta el lugar de la obstrucción, lo abren ahí, el resultado queda bastante mejor. Aquí no se aprecia tanto, pero queda bastante mejor. Y al mes seguía estando bien, y mira, casi a los 10 años seguía estando de una manera muy, muy parecida a como ellos la habían dejado, o sea que eso es un gran logro, digamos. Desde ahí se populariza el uso de la técnica y termina hoy con todos los desarrollos. Esto no debiera ser así, sino ese muchacho debiera aparecer más tarde, pero bueno, lo voy a corregir ahora. Mirá la historia, esta es una línea de tiempo, después vamos a ir a cada uno de los detalles, pero este es Röntgen, es quien descubre los rayos X haciendo experimentación, logra generar radiación, y esa radiación es la que permite hoy no solamente los rayos X en sí, sino también o sea, el desarrollo de las radiografías, las tomografías, todos los métodos que utilizan rayos, las mamografías, y sobre todo las angiografías, que es con lo que nosotros trabajamos para poder hacer nuestro procedimiento. O sea, digamos, obviamente cuando uno busca hay 1.000.000 de hitos en la historia, digamos, pero me parecen los más importantes, digamos. Esta persona en 1895 descubre o puede generar los rayos X. De ahí pasan unos cuantos años hasta que este médico, que era un médico urólogo, se llama Bernard Forssmann, hace el primer cateterismo. El primer cateterismo, él agarra una vena antecubital propia, se pone una sonda de las que usaba para urología, la lleva hasta el corazón, sube a la sala de cateterismo y le pide a la enfermera, que era su colaboradora, que inyecte contraste a través de ese catéter, estando enfrente de un angiógrafo, y hacen un auriculograma derecho, y bueno, y después ven el ventriculograma derecho y toda la angiografía derecha, digamos. O sea, él hace el primer cateterismo por vía venosa. De ahí, la historia es un poco más adelante con el diseño del cateterismo por punción. Hasta aquí se hacían cateterismos por disección. O sea, se cortaba la piel,
se separaba el celular subcutáneo, se hacía un corte en la arteria, y desde ahí se introducía un catéter. O sea, era una técnica más o menos quirúrgica, o sea, necesitaba un acceso quirúrgico, después era un cateterismo, pero al principio necesitaba un acceso quirúrgico, o sea, no solamente el manejo de un bisturí y hacer cortes, sino puntos, y muchas cosas que, con el advenimiento de la técnica de Seldinger, que es punzar la arteria y a través de eso pasar una guía, pasar los catéteres y los introductores como hacemos hoy en día, es un paso adelante. De ahí, unos años después, Mason Sons, que es un médico cardiólogo intervencionista, haciendo un aortograma, o sea, el diagnóstico, esta es la era pre-ecocardiograma, el diagnóstico de las valvulopatías se hacía por cateterismo, y lo que él pretendía era poner el catéter en la aorta, hacer un aortograma, y desde ahí ver el grado de insuficiencia aórtica que tenía su paciente. Ese catéter accidentalmente se mueve del lugar y ingresa a la coronaria derecha. Entonces, cuando inyectan el contraste, lo inyectan sobre esa coronaria derecha, o sea, se hace la primera angiografía coronaria, digamos. Era accidental, no estaban buscando hacer eso. Voy a tener que corregir, porque ahora sigue Charles Dotter, que es este médico el primero que hace o sea, quien hace la primera angioplastía periférica. Un segundo. Esto es aquí. Bueno, vamos a quedarnos aquí. Este es Charles Dotter, entonces, el que hace la primera angioplastía periférica en una mujer de 82 años que tenía una obstrucción en una arteria ilíaca, en una arteria femoral, perdón, y eso le generaba un dolor isquémico muy importante y gangrena en la parte distal de la pierna, y ella se negaba a ser amputada. Entonces este médico, que era un radiólogo vascular, utiliza su propia técnica, que hoy la describimos así como técnica de Dotter, cruza a través de la obstrucción, y con unas bujías dilatadoras, con catéteres, lo que va haciendo es poner un catétercito de un tamaño. Si logra pasar ese, poner un tamaño que sigue; si logra pasar ese, poner el tamaño que sigue, y así ir de a poquito dilatando la obstrucción hasta lograr un tamaño adecuado para permitir un poco el flujo. De ahí viene este doctor Judkins, que diseña los catéteres preformados de Judkins. Fíjate en el 67, que todavía están en vigencia. Nosotros hasta el día de hoy todavía usamos los catéteres Judkins de derecha y Judkins de izquierda. Judkins es su apellido, o sea, todavía los catéteres llevan su nombre y están en plena vigencia. Y después, como dije, viene Andrea Grunzig, que es este médico alemán, que hace la primera angioplastía coronaria. Ahora vamos a ir un poco a lo que tiene que ver el desarrollo desde ahí en adelante, digamos. Una vez que él hace la primera angioplastía coronaria, la hace solamente con balón, no dejando ningún material en la arteria. Pero después, en el 87, Julio Palmas, que es un médico argentino, junto con este médico Richard Schatz, hacen la primera angioplastía coronaria con la colocación de un stent. O sea, ellos generan el stent, ese stent se empieza a utilizar en angioplastías periféricas, y en el 87 por primera vez se lo utiliza con éxito en una arteria coronaria. Y desde ahí hay toda una era de desarrollo en la que van perfeccionando ese stent y le van agregando medicamentos al metal. O sea, la historia es: primero Andrea Grunzig hacía angioplastías con balón. El próximo desarrollo de eso es el desarrollo del stent, porque hacer una angioplastía con balón y no dejar un stent puesto puede
generar que el material que uno aplasta, literalmente aplasta con el balón, genere una turbulencia o que haya áreas de disecciones y eso genere una trombosis en la arteria. Entonces eso era un fenómeno frecuente que se resuelve con la colocación del stent. O sea, el stent mejora la angioplastía con balón, pero a su vez tenía el defecto del fenómeno de reestenosis, digamos. El lugar donde estaba la obstrucción, nosotros le llamamos lugar de estenosis. Esa estenosis se libera con el balón y con el stent, pero por ahí se vuelve a formar en el mismo sitio. Eso se llama reestenosis. Entonces, si bien los stents habían resuelto el problema de la trombosis aguda y el problema de las angioplastías con balón, todavía acarreaban su problema, que era la reestenosis. Entonces después empiezan los stents a esa malla metálica a ser embebida en distintos medicamentos y a probar esos distintos medicamentos. Inicialmente fue heparina, después sirolimus, y hoy por hoy tenemos sotarolimus, everolimus, paclitaxel, o sea, varias drogas distintas que son los stents medicados, y hoy por hoy tenemos una nueva generación de stents, que son stents que se llaman biodegradables. De hecho, ni siquiera se llaman stents, se llaman bioscaffold, porque son un material hecho biocompatible y biodegradable. Entonces, si bien en su conformación parece un stent, es una malla de sustancias que se metabolizan. Entonces uno puede hacer una angioplastía, dejar el stent y volver a los 6 meses, a los 9 meses, y que no haya ningún material en la arteria que se haya metabolizado, digamos. Esa sería como la era de desarrollo del stent. Es como para no entrar en grandes detalles, digamos. Ese sería el resumen. Y aquí vamos a ir un poquito, muy poquito, pero en detalle en cada uno de estos hitos de la radiología intervencionista. Habíamos dicho que el doctor Röntgen descubre en realidad él no era médico, perdón, era un profesor de física, él descubre los rayos X en el año 1895, en diciembre. Eso lo hace accidentalmente porque estaba haciendo estudios sobre materiales, digamos, y realiza, digamos, la forma en la que lo descubre es que hace una angiografía, una radiografía de la mano de su esposa. Esta imagen es muy, muy famosa porque es, digamos, poniendo la mano de la mujer y haciendo la irradiación, logra conseguir esa imagen. Esto vale el premio Nobel en física en 1901 a este descubrimiento. El próximo hito que habíamos dicho era Berman Forssmann, que en el año 29 hace el primer cateterismo cardíaco, digamos. Como habíamos dicho, él lo hace intencionalmente, se coloca en la vena antecubital del brazo un catéter urológico hasta la aurícula derecha, ahí está perfecto. Fíjate cómo sigue el recorrido de la vena humeral, axilar subclavia, el confluente, y lo aloja en la aurícula derecha de su propio corazón, y hace que una enfermera le inyecte un medio de contraste y hace el primer cateterismo, la primera angiografía cardíaca, digamos. Esto también le vale el premio Nobel de Medicina en 1956. El próximo es el doctor Sons, que como habíamos dicho es quien hace la primera angiografía coronaria. En 1958 es accidentalmente, en la manera en la que lo hace, él inicialmente quería hacer un aortograma, o sea, inyectar medio de contraste en la aorta, y de esta forma evaluar o cuantificar la insuficiencia aórtica de este paciente. Accidentalmente el catéter se desplaza, se
O sea, cateteriza selectivamente el origen de la coronaria derecha y todo el contraste es inyectado en esa coronaria derecha. Ese era un gran volumen de contraste, entonces el paciente hace un paro cardíaco del cual se recupera fácilmente, pero es también parte de la anécdota, pero eso queda documentado cómo pueden hacer angiografía de esa arteria, cómo se puede hacer angiografía de las arterias coronarias, y desde ahí, digamos, va a progresar al punto de que hoy es un procedimiento bastante simple. Él también recibe varios reconocimientos, no premio Nobel, pero varios reconocimientos importantes a su descubrimiento. Después, decíamos que este era el próximo hito, el doctor Seldinger, él era radiólogo, y publica la inserción de los catéteres por punción. Hasta aquí, como habíamos dicho, se hacía por disección, se disecaba la arteria, y eso implica hacer un corte en la piel, separar el celular subcutáneo, identificar la arteria y la vena, sacar el tejido que la circunda, y por visualización directa, hacer un corte e inyectar los catéteres y bueno, todo el material que hiciese falta, y después al salir ir suturando la arteria, el celular subcutáneo y la piel, digamos. Entonces él, digamos, modifica esa técnica, la hace más simple, por punción. O sea, la idea, y esto es absolutamente vigente hasta el día de hoy, la idea es hacer la punción de la arteria, o sea, pasar la piel, el celular subcutáneo, y poner la aguja dentro de la arteria, y estando en la luz de la arteria, pasar una cuerda guía, que son materiales que usamos normalmente, dejar esa guía dentro de la arteria, hacer un pequeño cortecito de la piel, pero estos son milímetros nada más, porque la piel es dura para poder permitir el paso de los catéteres. También todo un hito en lo que es la simplificación de la técnica. También le valen varios reconocimientos por el descubrimiento este. De ahí, cuando la técnica ya es más avanzada y ya se hacía de rutina angiografías coronarias para diagnóstico, el doctor Judkins diseña los catéteres Judkins. Él era un médico urólogo y radiólogo, y lo que hace es diseñar catéteres que fácilmente se puedan dirigir a la coronaria izquierda o a la coronaria derecha. Hasta aquí lo que hacían los médicos era tener un catéter uniforme, preformarlo, darle alguna forma manualmente, e intentar cateterizar la arteria. Eso podía llevar por ahí mucho tiempo. Entonces él descubre que había un patrón en la coronaria derecha y la coronaria izquierda, y diseña los catéteres con curvas distintas que lo hacen adaptable a la aorta para hacer fácil de cateterizar las coronarias. Como te dije, los tres catéteres están en plena vigencia. Este le llamamos cola de chancho o pigtail. Ese es el Judkins de izquierda y ese es el Judkins de derecha, y se usan el día de hoy diariamente. Después está el doctor Dotter, que como decíamos era quien había hecho la primera angioplastía periférica. Él era un radiólogo vascular, y realiza la primera angioplastía en una mujer de 82 años, con isquemia. Nosotros la definimos como isquemia crítica cuando hay dolor y hay trastornos tróficos. Fíjate, por esa obstrucción bien puntual, pero crítica, en la arteria femoral de su pierna izquierda, va pasando su material y logra liberar la obstrucción. Fíjate, ese es el sitio de obstrucción, terminando de esta forma, y logrando que esta mujer que tenía trastornos tróficos y que estaba, digamos que su indicación era la amputación, que salve su pierna, y termina saliendo de esa internación y andando bien, falleciendo 2 años o 3 años después, por otras condiciones propias de la edad, digamos, creo que una neumonía. Esa técnica implicaba, como te dije, todavía el día de hoy es reconocida, la llamamos técnica de Dotter, y lo que implicaba era lograr pasar una cuerda guía a través de la obstrucción,
y después con material de tamaño creciente, que le llamaban bujías, ir dilatando paulatinamente la obstrucción hasta tratar de pasar una bujía que tuviese más o menos el mismo diámetro que tenía la arteria, o que uno calcula que tenía la arteria originalmente. Entonces, como es quien hace la primera angioplastía periférica, es el que llamamos, o el que reconocemos, el padre de la radiología intervencionista. El homólogo a Andrea Grunzi, que en el año 77 hace lo mismo, no lo mismo, digamos, hace la angioplastía coronaria, pero no utilizando la técnica de Dotter, sino utilizando un balón. Este es su publicación, digamos, de los hallazgos. Aquí dibuja una arteria con una obstrucción, fíjate, esa vendría a ser la obstrucción, cómo se lleva un balón hacia el lugar de la obstrucción, se lo abre al balón, y todo el material que forma parte de la obstrucción se lo pega contra la pared, digamos, y se libera, y queda el vaso homogéneo, digamos. Entonces, por eso es que reconocemos a Andrea Grunzi como el padre de la cardiología intervencionista. Como dije, lo hace en el Hospital Universitario en Zúrich, y desde ahí se masifica al mundo hasta lo que es hoy. Luego, la próxima evolución de eso es el advenimiento de los stents, que es agregarle al balón un stent plegado, bien montado sobre el balón, y que esto, de la misma manera que Andrea Grunzi iba y con balón trataba la obstrucción, esto se hace exactamente igual, nada más que queda como material residual el stent en el vaso conteniendo el material de las obstrucciones, evitando los fenómenos de restenosis que puedan tener que ver con un mecanismo elástico de la arteria, que lo usamos del inglés y decimos recoil, que significa es la elasticidad del vaso. Uno por ahí lo distiende el material que obstruye la placa, pero por la propia elasticidad de la arteria vuelve a un grado de estenosis que no es el que uno busca. Entonces el stent, al ser una malla de metal dura dentro del vaso, puede contener esa obstrucción, ese fenómeno de recoil, a la vez que obtener el material que genera la obstrucción, y de esta forma darle una permeabilidad más a largo plazo. Ese stent es, digamos, usado por primera vez en arterias coronarias en el año 94. O sea, no hace mucho tiempo. Julio Palmás es un médico argentino. Y aquí estaba como un cuadrito de resumen de estos fenómenos que trataba de explicarte, de la diferencia, digamos, de usar un balón o usar un stent. Ese fenómeno de recoil es algo que conocemos bien, que es la elasticidad de la arteria. Si uno hace una angioplastía con balón, la posibilidad de tener recoil es alta, y cuando utiliza, esto las siglas es stent desnudo o stent medicado, digamos. O sea, un stent pelado sin medicamentos, o el que libera medicamentos. En términos de recoil, los dos stents son los mismos, porque normalmente incluso son hasta las mismas plataformas, nada más que uno tiene medicamento y el otro no. O sea, los dos tienen la misma capacidad de contener ese fenómeno de recoil. Con balón era común la trombosis aguda. Ese material que quedaba aplastado, digamos, entraba en contacto con la sangre y generaba de una manera más fácil, digamos, la posibilidad de una trombosis. Con los stents metálicos eso disminuyó, y, digamos, es más o menos igual con los stents desnudos. Hoy por hoy tienen la misma tasa de probabilidad de que ese material que quede genere una trombosis. El otro fenómeno que podría suceder cuando tratamos una estenosis es el fenómeno de reestenosis, que puede tener que ver con el recoil o no, porque
vimos que existía restenosis con el balón, pero con el stent, si bien era menos frecuente, también existía. Ese es el fenómeno que los stent medicados, los stent que liberan medicamentos, disminuyeron a un porcentaje bastante significativo. Pongámoslo en números más o menos para hacerlo razonable. Digamos que una angioplastia con balón en una coronaria tenía alrededor del 50% de probabilidades de restenosis. Con balón, eso disminuye alrededor del 20-25%, va a depender obviamente del tamaño y muchas cosas del vaso, y los stent farmacológicos alrededor del 5%, o sea, del 50 a 20, 25 y de ahí a 5, o sea, son como cada una de estas estrategias ha bajado enormemente la probabilidad de la restenosis. Y en lo que respecta a la trombosis tardía, o sea, la posibilidad de que dentro o sea, en el área donde hemos puesto el esteno, donde fue tratado con balón, que exista un fenómeno de trombosis, eso no era propio del balón, sino era más propio del stent. El hecho de ser un material metálico generaba cierta agregabilidad plaquetaria y eso generaba o favorece a la posibilidad de una trombosis tardía. Y mucho se ha dicho sobre los stent de primera generación con droga que favorecían a este fenómeno. Hoy por hoy ha disminuido, es un fenómeno más raro, incluso han mejorado los antiagregantes también. Primero teníamos ticlopidina solamente, o sea, primero no existía nada, solamente heparina, después la ticlopidina, después el clopidogrel, y de ahí prasugrel y ticagrelor, que son drogas más efectivas y más potentes, digamos. También han ayudado a que ese fenómeno desaparezca. Bueno, este es digamos, la vista por encima de lo que es la historia de la cardiología intervencionista, y como te había dicho al principio, la idea de esto, en el momento que tengamos el examen, nadie te va a preguntar cosas finas de esta, qué edad tenía la paciente que fue tratada por Dotter, no, nada más que, bueno, los hitos impresionantes no, los que han dejado una impronta en la cardiología intervencionista, los rayos X, Andrea Grunzi, quizás Dotter o Seldinger, o los catéteres preformados de Jatkin, digamos una cosa muy de idea general, ni siquiera los años y estas cosas, es nada más que para tener una idea global de la historia de nuestra especialidad, digamos. Bien. Y vamos a ir a la otra de nuestras charlas, que es, como te dije, un poco también pesada, porque es la radioprotección, pero bueno, hay algunos conceptos que son interesantes de tener presentes y que sean, digamos, y algunas leyes, digamos, que hay que respetar cuando uno está expuesto a la radiación X. ¿A qué le llamamos radioprotección? Bueno, la radioprotección es una disciplina, es una forma de cuidados, digamos, que tiene como objeto proteger al ser humano, y lo pongo globalmente porque no solamente a nosotros, sino a la gente que trabaja con nosotros, al paciente y a la gente que pudiese estar alrededor, e incluso al medio ambiente de los efectos nocivos que generan las radiaciones, sin que esto afecte los beneficios asociados a la aplicación que tienen los rayos en los distintos ámbitos. O sea, la idea es de radioprotección, es decir, usemos los rayos porque los necesitamos y nos dan una posibilidad de avance en la medicina y la posibilidad de resolver muchos problemas, pero lo hagamos en un ambiente que sea seguro para nosotros mismos, que estamos expuestos diariamente a los rayos, que sea seguro para nuestro paciente, que sea seguro para nuestros colegas y que sea seguro para el medio ambiente.
En rigor de verdad, radiación, como radiación tenemos mucha radiación en el ambiente, digamos. Y muchos elementos que conviven con nosotros que emiten radiación. El radon es una de las fuentes más generales de producción de rayos. El suelo, o sea, lo que tiene que ver con el hormigón, hay muchos alimentos, o sea, hay muchas situaciones con las que convivimos que tienen radiación. Hay radiación cósmica y la que nosotros producimos que se llama radiaciones artificiales. Nosotros generamos irradiación con la idea de generar un beneficio o obtener un beneficio. Es artificial y nosotros podemos controlar o manejar la dosis o la cantidad de radiación que estamos emitiendo. Por eso es muy importante entender los rayos, entender por qué son malos y entender qué podemos hacer para que no sean tan peligrosos. Como habíamos dicho, este cuadro parece, digamos, difícil de entender, pero hay un distinto espectro, un amplio espectro, perdón, no un distinto, un amplio espectro de radiaciones en las cuales, digamos, las podemos dividir según su espectro en radiaciones que son ionizantes o radiaciones que no son ionizantes, que son diametralmente opuestos, y después vamos a ver en detalle qué significa. Radiaciones no ionizantes son las que estamos expuestos con el microondas, con el teléfono, con el televisor, con las luces, y en general, o con el sol, o con el cosmos, y en general no son, te diría que no son tan malignas como las que producimos nosotros. En cambio, las radiaciones ionizantes son una parte del espectro de las radiaciones ultravioletas, pero sobre todo los rayos X, los rayos gamma y los rayos cósmicos, que son los que producen alteraciones en la materia. ¿A qué le llamamos radiación ionizante? Son a estas partículas de arriba, las partículas alfa, beta, los protones, los neutrones, y las radiaciones gamma y la radiación X. Nosotros trabajamos básicamente con los neutrones, con rayos X y con rayos gamma, y que le llamamos ionizantes porque son capaces de chocar en contra de un átomo y sacarle un electrón o sacarle energía. Por eso se llaman ionizantes. Pueden despegar iones de esos átomos. O sea, tienen la energía suficiente para chocar con la materia, digamos, y sacarle los átomos alfa, beta, gamma, que son de donde obtenemos las radiaciones. O sea, tienen una fuerza suficiente para golpear los electrones, sacarlos de su órbita y tomar ventaja de la energía que liberan. Eso es básicamente la radiación ionizante. Esas radiaciones las dividimos en corpusculares, donde están los rayos X, y electromagnéticas, y tienen distinta capacidad para perforar la materia. Y es esa la explicación de por qué utilizamos plomo para protegernos. El plomo puede protegernos de casi todas estas radiaciones, en especial de los rayos X. O sea, los rayos X no tienen la capacidad, de atravesar el plomo. Los rayos gamma sí,
dependiendo su intensidad y la cercanía a la fuente, pero se van atenuando o se atenúan en gran medida. Por eso es que en cámara gamma, que utilizan radiaciones gamma, también se protegen con plomo, porque esta curva luego del plomo debiera ser muy pequeña. Digamos, si lo pusiésemos en colores, esto debiera ser un gris muy clarito. Si aquí es negro, aquí está la radiación con máxima potencia, una vez que atraviesa el plomo, la potencia que tiene es muy mínima. Desde el punto de vista de la radioprotección, hay que entender, digamos, para qué alguien se expone a radiaciones y las radiaciones ionizantes son potencialmente malas. Bueno, son potencialmente malas como efecto adverso, pero tiene la ventaja de que nos permite la posibilidad de hacer procedimientos diagnósticos y de ahí derivar en tratamientos, e incluso hay formas de tratamiento que se hacen directamente con irradiación. Muchos tumores se los trata con la cirugía extirpándolos, se los trata con quimioterapia para disminuir su crecimiento y su dispersión, y también se los trata con radiación. La radiación puede hacer que esas células que tienen normalmente replicación alta paren de replicarse, entonces se utiliza como terapéutica también. El personal de salud, nosotros estamos expuestos a la radiación porque es nuestra fuente de trabajo y es de la manera en la que podemos hacer procedimientos diagnósticos y podemos hacer procedimientos terapéuticos ayudando a los pacientes. Pero ahí podría existir víctimas también de la exposición a los rayos, que esto sería ya más accidentalmente, y en ese grupo de personas existiría la gente alrededor de una sala de hemodinamia, por ejemplo, que no está bien aislada, entonces que esos rayos atraviesen la pared y que puedan afectar a gente que está cerca, o un ejemplo clásico, súper clásico, es el de una mamá embarazada. Una mujer que no, que no sabe que está embarazada y que se expone a los rayos porque sí misma puede obtener o va a obtener algún beneficio, colateralmente se irradia el feto y eso es potencialmente malo, digamos. Entonces estas serían las situaciones por las que alguien se expone a los rayos. ¿Cómo podemos hacer para optimizar la radiación que le dispensamos o que aplicamos en los pacientes? Bueno, aquí hay 3 o 4 cosas muy importantes que podemos hacer. Una es tratar de tener los equipos lo más calibrado posibles. Eso significa que vos, digamos, los equipos más modernos ajustan su dosis según el paciente, pero era muy común antes que uno tenga que ajustarle la dosis, si el paciente era delgado, era más o menos normal o era gordo, tenga que ajustar la dosis para poder obtener mejores imágenes, y que como cuando sobra irradiación, normalmente la imagen se mantiene de calidad, uno dejaba seteados los aparatos o los equipos a una radiación alta. ¿Por qué? Porque si el paciente era gordo, tenía una radiación alta, y si no era gordo o era flaco, nada, se lo sobreexponía a los rayos y se obtenían imágenes mejores, digamos, o no sé, mejores desde el punto de vista de la vista, pero no desde el diagnóstico. O sea, se sobreexponía al paciente a rayos sin beneficio, digamos. Hoy por hoy los aparatos se ajustan un poco solos, y bueno, y eso es importante. O sea, que el aparato esté bien calibrado, que no emita más radiación de la necesaria, es algo importante. Después, usar un programa óptimo para cada procedimiento, y eso tiene que ver más específicamente con la especialidad nuestra. Nosotros usamos el mismo angiógrafo para ver el cerebro,
para ver el cuello, para ver el tórax, para ver el abdomen, para ver las piernas. Cada una de esas áreas necesita una dosis de radiación y un programa distinto. Cuando uno ve las arterias cerebrales o cuando trabaja en niños, necesita muchos pulsos de rayos para obtener imágenes que sean fidedignas. No así cuando uno trabaja en arterias grandes como la aorta o el corazón. Entonces hay programas específicos que uno programa el equipo y le dice qué tipo de estudio estamos por hacer, para qué, para usar la menos dosis posible, la menos irradiación posible para obtener una calidad de imagen buena, digamos. El otro punto es tratar de usar el menor tiempo posible la adquisición de las imágenes. Y eso también lo vas a ver, depende con los equipos de trabajo que te toque estar, es el tiempo en el que uno usa la escopía para ver. Y eso es, por ejemplo, una vez que uno ha hecho la técnica de Seldinger, que veíamos que era punzar la arteria, pasar la guía, poner su introductor, necesita después llevar una guía hasta cierto punto para que eso vehiculice el catéter. Una cosa es seguir esa guía desde la salida del introductor hasta la llegada de donde uno quiere, y luego seguir el catéter siguiendo la guía hasta el punto donde uno quiere, o con cierta experiencia uno sabe que avanza la guía y si no tiene resistencia es porque la guía está yendo al lugar donde queremos. Entonces, junto con eso, uno desplaza el catéter y lo hace sin tanta radioscopía, sin tanta emisión de rayos, y obtiene el mismo resultado que estar siguiendo el material, digamos. Eso es, digamos, basado en la experiencia y en la práctica, uno trata de minimizar los momentos en los que emite radiación. Y lo otro que hay que tratar de hacer es intentar lograr un balance delicado entre la calidad de la imagen y la radiación que uno vamos a tener. Y eso resume un poco todo esto. La proyección, el grado de intensidad de las imágenes, la dosis de contraste que uno usa, ayudan a optimizar a que la imagen sea de buena calidad, tratando de utilizar la menor cantidad de rayos posibles. ¿Y por qué hablamos de los rayos y tratamos de cuidarnos de los rayos? Bueno, porque hay efectos adversos que producen los rayos, digamos. Esos efectos se les llama de dos formas, dependiendo el grado de lesión, digamos. Se llaman estocásticos o determinísticos. Son dos términos difíciles, pero que diferencian dos tipos de lesiones, dos tipos de daños distintos. Mira, los efectos a los que llamamos estocásticos es una lesión que no es absolutamente letal para los tejidos, sino que daña los tejidos, pero sin matar las células, normalmente en un grupo pequeño de células, y lo que va a traer son efectos somáticos o hereditarios, digamos. Esa lesión es clínicamente invisible, no la podemos ver, pero se ha producido, va a hacer que esa célula no se reproduzca, o que quizás tenga alguna mutación, y que traiga efectos en las próximas generaciones. Son normalmente independientes de las dosis, o sea, una dosis baja puede generar este tipo de efectos, no tiene una dosis umbral, o no se conoce la dosis umbral porque hay cierta predisposición dependiendo de las arterias, tiene un efecto lineal y cuadrático a la vez. Ahora vamos a ver el gráfico en lo que respecta a la relación dosis-efecto. Decíamos que no hay un umbral,
pero bueno, mientras más irradiación uno recibe, más probabilidad de tener este tipo de lesiones, y son normalmente de aparición muy tardía. Uno se expone en los rayos y en los años o en generaciones siguientes es cuando se ve el efecto. Distinto a los efectos determinísticos, y estos efectos son más tipo quemadura, digamos. La lesión que producen los rayos es una lesión letal sobre las células. La naturaleza es somática, digamos, es una quemadura, es un daño visible el que produce, es absolutamente dependiente de la dosis. Mientras más dosis ponemos, más probabilidad de tener este tipo de lesiones. Tiene dosis umbral, por eso es que podemos hacer con libertad un cateterismo a un paciente, una tomografía a un paciente, este tipo de estudios a un paciente sin producirle este tipo de lesiones, y que la relación dosis-efecto es absolutamente lineal. Y normalmente el efecto de esto se ve no inmediatamente como cuando nos quemamos con algo, que uno ve la lesión en el acto, pero sí de manera temprana, 24, 48 horas, uno empieza a ver una inflamación y empieza a aparecer esta lesión. Lo que decíamos es, estos son los estocásticos y estos son determinísticos. Los estocásticos no tienen un umbral, o no conocemos cuál es el umbral por el cual empiezan a producirse, y es una dosis, y tiene una relación lineal con los rayos, no exponencial como los determinísticos, pero sí lineal, obviamente, digamos. Si bien bajas dosis y por tiempos cortos pueden producir efectos estocásticos, mientras mayor es el tiempo y mayor es la dosis de radiación, mayor la probabilidad de tener. A su vez se mezclan con los determinísticos. Mientras mayor es la dosis que recibimos y mientras mayor es el tiempo en el que recibimos, mayores son los daños que nos pueden producir este tipo de irradiación. Y más o menos para tener en cuenta qué tipos de lesiones vamos a ver y qué grado de irradiación necesitamos para verlo, digamos. Obviamente no es una cosa que te tengas que aprender para nada, no es común que veamos lesiones por irradiación, pero uno que trabaja en este tipo de ambientes, digamos, tiene que conocer este tipo de lesiones, porque en algún momento, en algún procedimiento muy largo, puede el paciente de alguna forma consultar con algunas de estas alteraciones. Fijémonos que hay más o menos, para dividirlo de alguna forma, 4 distintos grados que va a ir subiendo el grado de exposición. Estos grays son la exposición que recibe el paciente a los rayos. Mientras más baja es, más tiempo demora en aparecer y más solapado es el efecto. Una cosa es una dosis baja, que solamente podría traerte un eritema, es un poco de piel colorada, digamos, traer alguna forma de atrofia cutánea leve, podría generar como efecto estocástico cáncer de piel, pero son dosis muy bajas. Normalmente nosotros estamos debajo de esta irradiación en casi todos nuestros procedimientos. Si sobrepasamos los 15 Gray, hay posibilidad de que este fenómeno de quemazón, estos fenómenos determinísticos, esta lesión en piel, aparezca de manera más temprana y más agresiva, ya con edema, úlceras o necrosis cutánea. Realmente muy difíciles de tratar y generan atrofia cutánea severa, pueden generar telangiectasias y hasta posiblemente generar cáncer de piel
y de algunos órganos más profundos más tardar. Esto es algo más común de ver en los pacientes que necesitan radioterapia, digamos. Esta forma de lesiones es más común en ellos. En la zona irradiada uno puede notar cómo la piel se atrofia, como primero se inflama o se ulcera y se atrofia dependiendo de la dosis y el tiempo de irradiación. Cuando esta dosis de irradiación es bastante más grande, bueno, los problemas van siendo cada vez más profundos, apareciendo a una etapa más temprana y siendo más secuelizantes. Esa es un poco la idea de este cuadro. Fíjate cómo también hay edema, úlceras y necrosis cutánea, pero esta vez es más severa y más expandida, más grande. Las úlceras son difíciles de tratar, normalmente son recurrentes, generan deformidades por cicatrización, empiezan a afectar el drenaje linfático y producen una fibrosis ya de los tejidos, no solamente cutáneos, sino subcutáneos, que es el celular subcutáneo, y generan ya algunas formas de esclerosis que incluso después te dificultan, si fuese una mano, por ejemplo, o los párpados o zonas de pliegue, dificultan la movilidad. Cuando esa dosis de irradiación es realmente extrema, podríamos de una manera muy temprana tener una necrosis cutánea totalmente irreversible, grande, que se manifieste con una úlcera y que normalmente no hay forma de curarla salvo con un injerto, debridando el tejido que está dañado y cubriéndolo con tejido nuevo, digamos, reemplazando el tejido. Cuando la dosis es extremadamente alta, los efectos son realmente muy dañinos. Cuando viene el paciente con este tipo de lesiones, por ahí son difíciles de determinar y de distinguir, digamos, de una quemación, de un quemado común. Entonces, digamos, hay ciertos parámetros que te ayudan a distinguir, digamos, por qué se ha producido la lesión. Digamos, el ejemplo más burdo que podemos dar es, por ejemplo, tuvimos un estudio prolongado en un paciente y después por alguna cosa él tomó sol o se expuso a la radiación solar y bueno, de pronto tiene una quemazón en la espalda y sería difícil de distinguir, digamos. Entonces, tenemos ciertos parámetros que te ayudan a distinguir y saber si viene de un lado o de otro. Fíjate las lesiones por calor. Normalmente el calor invade relativamente lentamente desde el exterior, o sea, desde la piel, desde lo que más está en contacto con la fuente de calor, y desde ahí afecta globalmente a las células que están alrededor y que están debajo. En cambio, los rayos producen daños que son más bien aleatorios, que son focalizados en un grupo celular donde recibió la irradiación y no suele afectar a las células que están fuera de eso. O sea, afecta el área que recibió los rayos, que es la piel, el celular subcutáneo y lo que está subyacente, digamos. Todo en conjunto, no como el calor, que uno si pudiese dibujar cómo es la lesión de calor, lo dibujaría como una B corta, digamos. La zona que está más expuesta al calor, la piel, es la zona que más problemas recibe, y desde ahí, si quisiéramos hacer un corte hasta el músculo, por ejemplo, la posibilidad de que el músculo reciba parte de la quemazón, bueno, es más difícil. En cambio, en los rayos es como más fácil porque el rayo atraviesa los tejidos. ¿Cómo se detecta? O sea, ¿cómo podría el paciente identificar? Bueno, normalmente cuando uno se quema tiene identificada la fuente que le ha producido la quemazón, ya sea el sol, el agua caliente de la pava o lo que sea. En cambio, en la irradiación, como el daño es subcelular,
no es detectado precozmente como sí con las lesiones en calor. Los síntomas, bueno, los síntomas, como venimos diciendo, son rápidos, progresan rápidamente, o sea, uno apenas entra en contacto con la fuente de calor, en ese momento se genera la sensación, los síntomas del calor, y se extiende al área que ha recibido el calor en poco tiempo. En cambio, en los rayos, uno no siente la influencia de los rayos, el daño se produce y tarda un tiempo en manifestarse. Normalmente ese tiempo son semanas y hasta meses, dependiendo de la dosis que veíamos antes. La respuesta al tratamiento, cuando es una quemazón, normalmente, salvo estas cosas desastrosas de quemazón muy masiva, responden al tratamiento y se cicatrizan. Normalmente las lesiones actínicas, si bien responden al tratamiento, tiene que darse un tratamiento muy específico, la respuesta es muy lenta y muchas veces es errática. Digamos, necesitamos probar y probar distintos tipos de tratamientos para lograr, digamos, el objetivo que tenemos. Aquí vamos a hacer un stop, si querés, Lucy, así tomamos un poco de agua y descansamos un par de minutos, y después Bueno, viene la parte como más entretenida, que mostramos cuáles son los elementos de protección y estas cuestiones que, bueno, son un poco más entretenidas, y nos quedan unos 20 o 25 minutos de clase. Así que hasta aquí es como un bombardeo de información sí. pronunciado, oxigena un poco el cerebro, y ya vamos a la parte más linda, y bueno, después repasamos por ahí algunos conceptos, ¿te parece? Sí, profe. Bueno, ahí nos vemos en 5 o 7 minutos. Bueno. Genial.
Bueno, ahí volvimos. ¿Estás por ahí, Lucy? Sí, profe, acá estoy. Bueno, genial, vamos con el último esfuerzo. Bueno, ¿Cómo podemos optimizar ahora, pensando egoístamente, digamos, cómo podemos optimizar nuestra propia irradiación o cómo podemos optimizar nuestra protección, sería más que nuestra irradiación? La calibración frecuente del equipo, eso es una cosa redundante, pero es así. Mientras más irradiación emite el equipo, más irradiación recibe todo el personal. Usar un programa óptimo para el procedimiento, de nuevo, es redundante, pero es así. Si el programa no es apropiado, hay sobreexposición de los rayos al paciente, al personal y al medio. Usar el menor tiempo posible la adquisición de las imágenes. Cuando uno ha hecho la inyección de contraste y ha obtenido la imagen que necesita, ya es suficiente, no hay por qué estar más tiempo, y parece una soncera, pero por ahí uno optimiza segundos en cada una de las proyecciones y de las adquisiciones que hace, y va ahorrando mucho tiempo y radiación para todo el mundo. Intentar lograr un balance delicado entre la calidad de la imagen y la radiación, eso es lo que decíamos antes, de eh, tratar de optimizar los rayos en el lugar en donde lo aplicamos y en el tiempo donde lo aplicamos, asociado con la dosis de contraste que utilizamos. O sea, de esa forma lograr un balance para tratar de utilizar el menor tiempo posible los rayos para obtener la mejor calidad de imagen que podamos. Y en rigor de verdad, estas estrategias uno las gana con la experiencia, pero lo que es fundamental es el uso del material de protección personal y el material de protección que traen anexados los equipos para protegernos de la emisión de rayos. Obviamente, ya lo vamos a ver, mientras más alejado estamos del tubo de rayos X, menos irradiación recibimos. ¿Cómo podemos optimizar, digamos, cómo podemos disminuir la irradiación que vamos a recibir en el cerebro? Ahí vamos a ir describiendo todos los materiales de protección que hay personal y de los equipos y por qué son importantes. Para darle un orden, este no es el orden de importancia, sino es un orden geográfico, digamos. El gorro de protección cerebral son normalmente, como vemos aquí, gorritos que tienen 0,5 o un equivalente a 0,5 de plomo. La dosis que se calcula en milisievert que recibe el cerebro en un intervencionista está alrededor de los 20 y 30 milisieverts. Normalmente, si uno compara la sensibilidad que tiene el cerebro con otros órganos y tejidos, el cerebro de un adulto con la calota, con el cerebro, con el cráneo consolidado, el cerebro es uno de los tejidos menos radiosensibles porque tiene baja actividad mitótica y porque está protegido por el cráneo, por la calota. Pero, digamos, hay descrito que el glioblastoma multiforme, especialmente el maligno, tiene una mayor incidencia en la gente que trabaja con rayos, el astrocitoma e incluso el meningioma, y sobre todo del lado izquierdo, que es normalmente el lado en el que solemos recibir la irradiación. Nosotros tenemos acostado al paciente y el tubo de rayos X a nuestra izquierda, o sea que la radiación viene hacia nuestro lado izquierdo. Entonces se ha visto que hay una mayor incidencia de este tipo de tumores
Entonces la protección cerebral sería una cosa importante. Nosotros en el servicio no tenemos, debiéramos tener, y creo que es importante, digamos, su uso constante. Estas publicaciones sobre los tumores y las cuestiones del cerebro son más nuevas, por eso es que todavía no se usa de manera masiva. El segundo elemento de protección muy importante son los anteojos de protección ocular. Estos anteojos son así como se ven, con vidrios que son transparentes, pero el vidrio tiene un material plomado, que es el equivalente normalmente a 0,25 de plomo, y que es una buena protección. La dosis anual que reciben nuestros ojos no debieran superar los 50 milisievert en el año, y a su vez no más de 20 milisievert en promedio en los 5 años. ¿Por qué? Sobre todo por la formación de cataratas que causa la irradiación, que ocurre típicamente en la región anterior del cristalino por daños de las células germinativas de esa zona. Y lo que se ha descrito es que los intervencionistas tienen un riesgo de entre 2 y 5 veces mayor de tener cataratas, y esto es por por la irradiación que recibimos. Y estos anteojos tienen la posibilidad de atenuarte esa radiación en un 60%. Si uno, a su vez, tuviese los medios de protección que traen los equipos, la verdad que la radiación ocular que recibiría sería bastante poca. Lo otro que es más convencional es el protector tiroideo. El protector tiroideo, y ese equivalente de 0,5, es porque todo el material, ya vamos a ver el chaleco y la pollera, tienen ese equivalente de 0,5 de plomo, que es lo que es necesario para filtrar los rayos a la distancia que normalmente estamos, que es alrededor de 1 metro y medio de los rayos. La dosis anual que recibe la tiroides se encuentra entre 30 y 50 milisieverts. Es un órgano que es muy sensible a la radiación y puede llegar o sea, la irradiación puede llegar a desencadenar un cáncer papilar de tiroides. Entonces es muy importante el uso. Incluso también está descrito que podría producir atrofia y estar relacionada con hipotiroidismo, digamos, que dentro de todo sería una cosa menos maligna, pero sobre todo el cáncer de tiroides. Los chalecos de protección, hay chalecos de este tipo que son todos uniformes, que están apoyados básicamente en el hombro, y hay otros que son como una camisa asociada a una pollera, que son los que normalmente usamos nosotros, que distribuye un poco mejor el peso, pero que desde el punto de vista de la protección, como decíamos, todo este material tiene normalmente entre 0,5 y 0,25 de plomo. Estos chalecos un poco menos, los que usamos camisa, suelen ser, sí, los que usamos del chaleco, perdón, suelen ser 0,25, nada más que en el frente se superponen y suelen tener 0,5 de protección entre ambos. Es el más importante de todos los elementos porque es el que protege la mayor parte del cuerpo expuesta a los rayos. Todos son importantes, pero obviamente no nos serviría de nada tener protector tiroideo de los anteojos y estar sin el resto, digamos, porque toda la irradiación de nuestro cuerpo es muchísima. Es muy importante porque puede prevenir ciertos cánceres, las lesiones directas de la piel y sobre todo las leucemias por irradiación de la médula ósea. O sea que tener la protección de una parte importante del cuerpo es sin duda algo a tener en cuenta. Eso en lo que respecta al material de protección. Aquí nos faltaría, vienen para los intervencionistas,
una especie de manga, 3/4, que te ayuda a aumentar la protección del lado del brazo con el que uno trabaja, digamos. Teniendo el protector cerebral, los anteojos, el protector tiroideo, el chaleco y el protector de los brazos, la verdad que la forma en la que uno recibe rayos es muy menor. Pero aparte, tenemos la protección propia de los equipos que decíamos antes. Esto es una pantalla de protección que uno se la pone y que la interpone entre el paciente, entre el tubo de rayos y uno, y ya es una gran barrera de protección. Normalmente lo que nosotros recibimos se llama radiación dispersa, los rayos llegan al paciente y del paciente se dispersan hacia el medio, digamos, y hacia nosotros, y este tipo de protecciones son muy importantes, sobre todo para la cara y el tren superior del cuerpo, pero existen otros que están para protegernos los genitales y las piernas, que son polleras que están debajo del tubo y que protegen la irradiación por ahí directa del tubo. Lo que decíamos de la estrategia de minimizar la dosis de radiación tiene que ver con tener en cuenta más o menos cuál es la dosis que produce cada uno de los elementos que usamos. Todo se lo compara normalmente con una radiografía. ¿Ah? Entonces, después uno multiplica y dice, bueno, cada uno de nuestros, de nuestros estudios o de nuestras intervenciones, el equivalente a cuántas radiografías son. Fíjate, una coronariografía puede ir entre 100 y 800 radiografías. ¿Eso por qué ese número? Porque siempre va a variar dependiendo del tamaño del paciente. Los pacientes que son más gordos necesitan más irradiaciones, por tanto nosotros necesitamos más irradiación. Pero fíjate cómo una intervención coronaria puede significar entre 300 y 3000 radiografías. Una ablación por radiofrecuencia, muy parecido, bueno, y después tenemos distintas equivalencias, digamos, pero realmente, digamos, uno tiene que tratar de, bueno, optimizar los tiempos porque el daño que podemos lograr es importante, digamos. Esto es lo que te decía de los rayos y la importancia de la protección que tienen los equipos, y es porque los rayos se producen en el tubo de rayos, atraviesan el paciente, son captados por el intensificador, pero al atravesar el paciente se dispersan de esta forma, o sea, van hacia múltiples lugares. Entonces es más importante que la radiación que recibe el equipo, es la radiación que nosotros recibimos del paciente, que es el que dispersa. Fíjate cómo la radiación dispersa es un tipo de radiación que le llamamos secundaria, no es la radiación que produce el tubo directamente, y que ocurre cuando ese haz de rayos atraviesa el objeto, nuestro objeto de tratamiento, que es el paciente, lo que hace que esos rayos se cambien de dirección y se dispersen. Durante la mayoría de los procedimientos de imágenes, el cuerpo del paciente es nuestro objeto, el que desvía la radiación, que hace que ésta se disemine por toda la habitación, lo que significa que cualquier persona que está cerca debe tomar precauciones, porque es erróneo pensar que como los rayos están yendo a través del paciente, van de un lado a otro, a mí no me afecta. No, la radiación secundaria es el problema. Y esta radiación se produce todos los daños que describíamos. Es este tipo de radiación de la que nos protegemos. Hay una regla que dice que mientras más cerca estemos de los rayos, del tubo de rayos, y en este caso del paciente, mayor es la dosis que vamos a recibir. Y esto va
disminuyendo en una raíz cuadrada por cada metro que nos alejamos. O sea, quizás al revés se entiende mejor, por cada metro que estamos más cerca del intensificador, el grado de radiación se multiplica al cuadrado. O sea que estar a 1 metro o estar a 2 metros es diametralmente opuesto, ni hablar 3 o 4 metros. Normalmente cuando uno está a 4 metros, los rayos que recibe son ínfimos, sobre todo si uno tiene los elementos de protección. Y esto tiene que ver con lo que decíamos de el tamaño del paciente. Un paciente que tiene un tórax de 15 centímetros no es lo mismo en absoluto a aquel que tiene un tórax de 30 centímetros. Si bien el paciente es un poco más gordo, fíjate cómo se multiplica la dosis de radiación que necesita. O sea, el tamaño de nuestro paciente, si es más flaco, moderado o gordo, va a influir directamente en la cantidad de rayos que el equipo le va a dar para entregarnos una buena imagen y la cantidad de rayos que se va a dispersar para dañarnos, digamos. Obviamente, esto es lo que decíamos, que cuando la distancia es el doble, los rayos que recibimos es un cuarto, es lo que te decía de la regla del cuadrado, digamos. La radiación dispersa es la principal fuente de radiación que recibe el operador y el personal, y el doble de la distancia reduce un cuarto la radiación. O sea, el hecho de, como decíamos, estar a 1 metro o estar a 2 metros es diametralmente opuesto. Por eso hay una sigla que es ALARA, que viene del inglés, que dice que tiene que ser la radiación que recibimos lo más baja que sea razonablemente adquirible, digamos. O sea, no podemos recibir 0 rayos, no puede recibir 0 rayos el paciente, porque si no, no haríamos el estudio. Bueno, si el paciente tiene que recibir rayos y nosotros también, que sea la menor cantidad de rayos que nos entregue un resultado satisfactorio. Ese es ALARA. Lo mejor que podemos hacer es usar la menor dosis posible que nos dé un estudio, bueno, de razonable calidad. Y fíjate cómo nos ejemplifica en el mismo operador, cómo la dosis que se recibe, digamos, en las distintas partes del cuerpo por este tema de la distancia es menor. Y fíjate cómo alguien que está al doble de distancia que está este operador recibe un cuarto de la dosis. Es realmente increíble y es muy importante mantenernos lo más lejos posible. ¿Cuál es una buena estrategia de trabajo? Es esta, tener el paciente lo más cerca del tubo que capta los rayos, ¿no? O sea, del intensificador, no del que emite los rayos. De esa forma, la radiación dispersa es menor. O sea, mientras el paciente está más cerca del intensificador y más lejos del tubo de rayos, menor es la dosis que dispersa, digamos. Esto sería un gran error, no tener el tubo cerca, el intensificador cerca del paciente. Esta que marcamos aquí es la ideal, digamos. Lejos del tubo de rayos, muy cerca del intensificador. Lo que decíamos, la proyección de trabajos es muy importante. ¿Por qué? Porque es el equivalente a un paciente gordo o flaco. No es lo mismo atravesar el tórax en anteroposterior que en oblicuo. Se entiende perfectamente aquí, supongamos que este tórax tiene 15 centímetros, es una cosa, pero cuando uno lo ve en oblicua, o 20 centímetros como pongo aquí, cuando lo ve en oblicua, ese diámetro aumenta, por lo tanto la exigencia del tubo aumenta, por lo tanto la cantidad de rayos, fíjense, puede ser multiplicada hasta por 10 veces por una angulación, digamos. Entonces, si estamos haciendo algún procedimiento, hay que tratar de pensar en esto. Si uno no puede evitar
tener esa proyección, bueno, tratar de tener todos los elementos de protección posible para disminuir, y si en la medida de lo posible puede trabajar en otra proyección que sea menos dañina, bueno, en buena hora. Fíjate cómo esto es un ejemplo numérico de lo que decíamos. Estos son distintas proyecciones. La más benévola para el operador son las proyecciones derechas, porque los rayos inciden sobre el paciente y tienden a irse lejos del operador, y a su vez las que son izquierdas al revés inciden en el paciente y vienen hacia el operador directamente. O sea, la peor de las combinaciones es cuando estamos a la izquierda y craneal del paciente. Ahí es cuando recibimos nuestra máxima irradiación. Después es muy importante también, cuando estamos trabajando, ver la posibilidad de hacer algo que nosotros llamamos colimación. O sea, el aparato te muestra una pantalla, pero por ahí nos muestra todo el tórax del paciente y nosotros estamos trabajando sobre una coronaria, por ejemplo. Existe la posibilidad de poner pequeñas barritas que son automáticas, pero pequeñas barritas de plomo, y hacer como que la imagen sea más chica y focalizar en el lugar en donde estamos trabajando. Eso puede disminuir la irradiación enormemente. Fíjate aquí, no entiendo por qué esto sale así movido, pero una cosa es trabajar en el abdomen, donde lo vemos a todo, el abdomen, hacemos cuenta que estamos trabajando sobre la aorta, y otra cosa es cuando hemos limado, colimado, esa parte que no necesitamos para ver. Eso puede disminuir, dependiendo del territorio, la dosis, te diría que hasta en un 100 o en un 200%, sobre todo en el abdomen. El dosímetro es algo que nos sirve para cuantificar la irradiación que estamos recibiendo, pero de ninguna manera es una medida de protección, digamos. O sea, el dosímetro no nos protege absolutamente de nada, sino nos da una noción de la radiación que recibimos normalmente. En un caso habitual debiéramos tener dos dosímetros, uno fuera y otro dentro del chaleco, para poder cuantificar la radiación. El de afuera nos ejemplifica lo que podríamos estar recibiendo en el cristalino, y lo de adentro nos ejemplifica lo que estamos recibiendo de cuerpo entero. Hay dosis que están aceptadas, digamos, o que se consideran máximas para digamos, para cada parte del cuerpo, digamos, en los trabajadores y en el personal. Digamos, eso es solamente a la mera idea de que lo conozcas. Y estas son las últimas diapositivas. Me parece muy importante dejarlas para el último y remarcarlas. El tema de las embarazadas es toda un capítulo, digamos. ¿Por qué? Porque los fetos tienen una mala combinación de células poco diferenciadas y con mucha actividad proliferativa. Eso quiere decir que tenemos, con una baja irradiación, la posibilidad de generar un enorme daño. Entonces, por eso, digamos, uno pone advertencias en todos lados de que la gente embarazada no se acerque a los lugares donde hay radiación, y si se acercan, porque es absolutamente imprescindible, tratar de hacerlo con la protección necesaria y extremando al máximo todas estas medidas que hemos dicho. Dependiendo de las etapas de gestación, hay mayor o menor mitosis, o hay mayor o menor diferenciación. Por lo tanto, los efectos son distintos en el primer trimestre, en el segundo trimestre o en el tercer trimestre. Son mayores los daños potenciales mientras más temprano es el embarazo, mientras más temprano es la edad del feto. Los efectos principales son malformaciones sobre el sistema nervioso central, leucemias y neoplasias. Si
si fuese una etapa de germinación, digamos, podría hacer perder el embarazo. En lo que respecta al sistema nervioso central, bueno, puede generar la microcefalia y esto traer alteraciones en el desarrollo del sistema nervioso del feto y que éste no haga una vida normal. ¿Cuál era la conclusión de la clase? Lo que queríamos enfatizar, digamos, es que trabajamos con radiación que es ionizante y que es fuente de daño, que la radiación no produce síntomas, pero sí produce una agresión, es un concepto muy importante, y el mejor balance se consigue con una triada de menor tiempo de exposición a los rayos, mayor distancia a la fuente emisión de los rayos, y en nuestro caso sobre todo el paciente, y el uso apropiado del material de radioprotección que tenemos disponible en la sala. Bueno, Lucy, imagino que ha sido largo bueno, y tedioso. Esta última parte es probable que ya la hayas visto. Sí, la vi un par de veces. Es importante, nunca es suficiente todo lo que hagamos en materia de prevención. Nada, con el auto y el uso del cinturón de seguridad, bueno, con todo lo que hacemos. Es muy importante que nosotros que trabajamos con los rayos podamos concientizar al resto de la gente. Por ahí es muy común que la gente se acerca a la sala y bueno, si son un ratito, bueno, es un ratito. Hay que tratar de protegerlos, digamos, si estamos haciendo algún procedimiento, parar para que ese ratito sea lo menor posible. Y la irradiación que nosotros recibimos es muy importante, no podemos evitarla. Y bueno, trae consecuencias a largo plazo y por ahí se resuelve fácilmente, digamos, con todo lo que conocemos hoy, las medidas de protección que existen. O sea, lo único que nos queda es usarlas, digamos. Me imagino que tienes, bueno, dudas un millón, pero ¿hay algo puntual que te haya costado, que haya sido difícil, que quieras que volvamos a ver, que hagamos hincapié en algo? No, por suerte no me parece algo complicado. Y al Bien. verlo así como varias veces, como que ya más o menos lo tengo. Hay Sí, conceptos que se van quedando. Bien, perfecto. claro. Bien. Nada, bueno, solo repetirte esto, la idea de introducir con la historia de la medicina es más que nada un homenaje a la gente que nos ha dado origen. O sea, el día que tengamos que hacer un examen, estas cosas, nada, se preguntan de manera general, digamos. O sea, digamos, ¿quién es Andrea Gunzig? ¿Por qué es importante? ¿Qué ha hecho? Después para nosotros es más fácil, son más fáciles los otros nombres, o sea, Seldinger, porque usamos técnica de Seldinger y todavía Claro. la describimos como tal. Dotter más de una vez. Decimos, bueno, hice esta angioplastia con técnica de Dotter porque no queríamos mucha otra cosa. O sea, los nombres nos suenan, pero por ahí lo que uno pregunta son cosas simples y me parece que esto no es importante para nada. Era nada más que la manera de introducir la materia y hacer un homenaje a la gente que nos da origen. Bien. Ahí está Pablo, no sé si querías decirnos Hola, algo. hola, ¿cómo andás, Lu? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Bien, todo bien. No, solamente agregar el comentario que, bueno, toda esta parte teórica va a ser complementada con una parte práctica. Ya estamos hablando con el doctor Mayorá, estamos Bien. definiendo los días. Eh, eh, hasta ahora, si Dios quiere, vas a poder hacer todo presencial, con los cuidados, los protocolos, y bueno, va a ser complementada dentro de la sala y con todo lo que te fue explicando Adolfo en teoría, lo vamos a poner en práctica todo. Buenísimo. Así que Bueno, te vas a tener muy buen concepto de todo lo que es radioprotección y toda la parte de la historia, vas a ver todo dentro de la sala. bueno.
Eso es una gran ventaja porque las chicas el año pasado no lo pudieron hacer, entonces bueno, cuando es todo tan abstracto así, Claro. bueno, Sí, es distinto cuando estás en el lugar, es todo diferente. Sí. ni hablar, o sea, ver la rutina de trabajo, ver Ujú. cómo uno se maneja, ver e identificar los errores que cometemos normalmente, que uno está ahí, por ahí estás, bueno, pensando en un millón de cosas al Claro. mismo tiempo, bueno, entonces uno se para en la sala de control y dice, mirá, está seguramente pisando los rayos, pensando en otra cosa, y sin embargo está produciendo irradiación, cosas, Claro. pero bueno, son conceptos que por ahí se graban, digamos, de verlos y de reconocerlos, o sea, me parece que nos permitan la práctica va a ser algo bueno, y la idea es que coincidan con una situación normal, digamos, a ver un paciente, bueno, como cuando estabas con Andrés esa vez, la idea es, Sí. bueno, ver una situación normal y ver estas cuestiones de la punción, de los rayos, de la protección, de qué es el Exacto. tubo, qué es el intensificador, cómo son las ¿Dónde nos imágenes. paramos? Exacto, exacto. Así que Así eso que, va a ayudar mucho. Bueno. al- ¿algún concepto, alguna duda, tú? No, ninguna, por suerte quedó todo re clara la clase. Perfecto. Perfecto. No, muy buena la clase, la estuve siguiendo todo el día y está perfecto. Es increíble como los conceptos que fue dando el creador. Bueno, pelo, Bueno, nos veremos, bueno, nos Lu, veremos el miércoles y vamos a ir de poco entrando en temas más interesantes. Bueno. ya el miércoles creo que, si no me equivoco, está Cristian con parte de material, la mesa, la preparación. Es algo complementario incluso y algo nuevo con respecto a lo que dio Vicky en el semestre pasado. Así Ah, que esto nos puede ir ayudando. ¿Sí? Voy a estar bien. yo también con Cristian, cualquier cosa podemos ir filmando, mostrándote en vivo hasta que, bueno, hasta que puedas venir acá adentro. Bueno, listo ¿Sí? entonces. Genial, porque Dale. todas estas partes estaban pensadas para mostrarlas en vivo, digamos, mostrarte el armado de una mesa y por qué es importante una cosa, otra. Bueno, hacerlo virtual tiene sus ventajas, pero me parece que tiene más desventajas. Sí. Así que bueno, tratamos de hacerlo lo más visualmente posible para transmitirte una vida real ahí, así que Cristian tiene algunos videos y algunas cosas que están buenas. Bueno, Totalmente. Así que nos veremos el miércoles entonces, que descanse y tengas una buena semana. gracias, igualmente. Nos vemos. Nos vemos, Lu. Chao, Cuídate. Nos chao. vemos, Adolfo. Chao, Pablín. Chao, cuídate. Abrazo, te veo mañana. Nos vemos. Chao, chao.